Luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 1908 ha llegado Diego Aguilar, ex embajador en Estados Unidos, ex embajador en China, está con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, un día clave con varias fotografías que nos deja el G7 a nivel mundial, con un presidente Milei relacionándose desde el Papa hasta el presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, es un dato extraordinario para la Argentina que en una reunión de semejante nivel haya habido dos argentinos. Es decir, el Papa y el presidente argentino. Yo creo que esto es una excelente coincidencia. Pensemos que hace 6 meses estábamos totalmente fuera del mundo. Estábamos realmente descartados por el mundo. Esto es un salto. Tenemos que tener cuidado de no hacer el argentinismo del ombligo. Entonces ya ahora somos superpotencia, ya dirigimos, ya somos los números. No, estamos en el sentido correcto. Este es un paso muy importante. Tenemos una recepción del mundo espectacular que ha logrado el presidente incuestionablemente, y esto es muy bueno. ¿A qué se debe? A ver, porque Argentina, en este grupo tan reducido que es el G7 y tan poderoso también, que diga, vamos a invitarle a la Argentina también. Bueno, hay un dato real. En diciembre estábamos efectivamente al borde de la hiperinflación. Si esto no se hubiera alterado, hoy estamos en una situación muy dura, y todos lo sabemos. El ajuste no es ni simpático ni agradable y afecta mucho a mucha gente. Si hubiéramos seguido en el mismo camino en el que estábamos, hoy estaríamos hablando de Alemania después de la crisis de 1930, estaríamos hablando de millones de pesos por un kilo de tomate. Suena ridículo, pero eso es lo que pasa cuando hay una hiperinflación. Lo vivimos en el 1989, ese golpe, esos 5.000% de inflación que vivimos, a que el riesgo era todavía mayor. Entonces, esto está percibido en el mundo como una decisión política muy importante, que es muy dura para tomar, que es muy difícil que un presidente lo tome. Destacan que además este presidente anunció que esto iba a pasar, no es que prometió las mieles y que todo iba a salir bien y de golpe aparece el ajuste. Claro. Prometió ajuste y lo hizo. Esta coincidencia entre el mandato de la gente, que tiene un respeto en el mundo extraordinario, y un presidente que cumple su palabra y su mandato, el mundo lo destaca. Atando con la pregunta que hacía mi compañero Javier, ¿qué beneficio le otorga a la Argentina estar en esa mesa hoy? Con un presidente, a ver, con el 57% de los votos, con esta ponderación económica en la macro que usted está haciendo, digo, ¿qué beneficio le trae a la Argentina estar ahí? Usted que fue diplomático. Esto es una expectativa, insisto, hace 6 meses estábamos fuera. De golpe aparece, y muy sinceramente las expresiones, yo siempre creo que el secreto aquí es recuperar 2 palabras del diccionario que para mí son las más importantes, que es gracias. Nosotros tenemos que expresar agradecimiento a este mundo que nos tiende la mano y dice, tenemos una expectativa importante en este gran país, que estaba ocurriendo algo que no podemos entender que ocurriera. Esto es el primer dato, gracias. Y también perdón por todas las tragedias que hemos producido en las últimas décadas. Yo creo que este concepto de humildad con el que tenemos que enfrentar esta situación, yo vi comentarios en Twitter, en este sentido ya estamos en la cumbre del mundo, ya somos los primeros. No es cierto, estamos dando los primeros. ¿Pero qué beneficio podemos tener? No, el beneficio es que esta credibilidad se transforme en el tiempo, no va a ser automático. Hoy mismo se anunció del Fondo Monetario que un tramo de 800 millones de dólares que estaba pendiente, la aprobación de lo que estamos haciendo y una liquidación de 800 millones de dólares. Ayer China nos dio 2 años de respiro de créditos que vencían este mes y el mes que viene por 5.000 millones de dólares que no lo podíamos pagar. Y tomó una decisión que creo que también hay que decirle gracias, porque efectivamente se ha comportado como un gran amigo y un gran socio, y también perdón por algunas manifestaciones públicas ofensivas. Pero bueno, ahí está, ese es el punto. El presidente, sin ser presidente, y después cuando lo fue, habló, yo con los comunistas no me reúno, no me junto, y sin embargo, digamos, pidió una reunión.
tiene este gesto, veremos también después a la larga que quede bien en todo esto. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Bueno, Digo, yo no por creo parte que del en presidente esto, que dice esto, sino que ahora metió marcha atrás y China dice, nosotros vamos a seguir con la Argentina. Yo insisto en el perdón y gracias. Recordemos que al Papa, el presidente también lo había catalogado como el representante maligno. Lo vimos en su visita, lo vimos hoy abrazado. Yo creo que eso es bueno. Revisar los errores es muy importante. En esto, yo no soy comunista, coincido con el presidente en una calificación no positiva del comunismo. Pero la verdad, el 80% de nuestros socios comerciales están gobernados por gobiernos de izquierda o de centroizquierda. Si quieren los revisamos, es muy claro. Chile, Brasil, Colombia, México en nuestro continente, en Asia, China y Vietnam. Vietnam es el cuarto o quinto socio comercial de la Argentina, un negocio espectacular para Argentina, gobierna el Partido Comunista. En Europa hay 5 o 6 gobiernos socialistas, son nuestros socios también. Si sumamos toda esa masa, ahora Inglaterra, aunque no está en la Unión Europea, pero no hay duda que está en Europa, en 10 días seguramente va a ganar el Partido Laborista, todas las encuestas la dan y ganando por afano, es un gobierno socialista. Entonces, toda esa masa de gente con la cual podemos no coincidir ideológicamente, pero son socios muy importantes de Argentina. Insisto, le tenemos que pedir perdón en lo que los hayamos agraviado y gracias por ratificarnos su confianza. Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. De todo. Quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay, más allá de pedir perdón y gracias, en este cambio de actitud de la Argentina, ¿no? Con lo que pasó durante el periodo de Macri? Recordemos que se esperaba una lluvia de inversiones que jamás llegó. Hubo también gestos de apertura, también en la política económica y todo, pero nunca llegó el famoso segundo semestre, ¿no? Es muy buena la pregunta, porque efectivamente hubo también actitud de credibilidad desde afuera hacia la Argentina. Hubo un rumbo, yo creo que acá hubo una línea, que yo la llamo las 3 M's. Menem, Macri, Milei, que contrarresta con otras líneas, podemos hablar la del kirchnerismo, para ponerlo en blanco y negro. Pero una característica que el propio expresidente Macri destaca, y lo hace como autocrítica, es que él no tomó las decisiones con la fuerza que había que tomar. Ustedes lo recordarán, algunos de ustedes, la discusión entre el gradualismo y el shock. Exacto, sí. Y se decidió por el gradualismo. Y además contar desde el comienzo qué recibió. ¿Qué gobierno recibió? Pero esa necesidad de blanquear lo que estaba recibiendo y aplicar optimismo y gradualismo fue una decisión política. Él dice, no lo estoy criticando yo, que fue un error. Por eso genera una expectativa y marca que este camino del shock, doloroso pero imprescindible, es lo que él tendría que haber hecho y lo está materializando en este momento el presidente Milei. Entonces, yendo a tu pregunta, indudablemente no hubo tiempo. Es decir, el tiempo, y acá hay que tener muy en claro esto, por eso frente a la fantasía de la lluvia de inversiones, seamos realistas. El grueso de las inversiones, yo siendo muy optimista, y lo soy, el primer año donde vamos a poder verificar una, no sé si lluvia, pero seguro inversiones importantes, si esto va bien, es el 26, el 2026. ¿Por qué? Porque en el 25 va a haber elecciones de medio término, ahí se va a ratificar este rumbo o no, lo va a decidir la gente. Embajador, o sea, usted está diciendo que recién los primeros impactos de las políticas de Javier Milei se van a ver en 2 años más. ¿Y usted cree que la sociedad puede esperar tanto tiempo? O mejor dicho, ¿cree que la sociedad va a esperar tanto tiempo? Yo aclaro, esto en términos de neta, la inversión extranjera. No, bueno, claro, pero esto no significa que durante estos 2 años, por ejemplo... Yo lo entiendo, pero usted dice, hoy por hoy, la única forma que va a tener Argentina de crecer y así lo plantea... Estamos hablando de un capítulo que es... La pregunta era sobre la famosa lluvia de inversión. Claro. Es que es que Argentina... Eso no va a ocurrir. ¿Pero qué va a ocurrir? Por ejemplo, el ajuste en términos del gasto fiscal, ¿qué hacían los bancos? Los bancos ganaban muchísima plata en la Argentina, le prestaban todo el dinero al gobierno.
Como hoy el gobierno no está tomando plata, empezaron a anunciar, por ejemplo, créditos hipotecarios. Yo estoy seguro que si seguimos en esta línea, en 60 días más va a haber ofertas muy importantes de créditos de consumo y a una tasa mucho más razonable. Esto empieza a mover el mercado interno. Va a haber decisiones de la gente que tiene un stock de inversión hoy en la Argentina de aumentarla. Entonces, si bien el año de la gran inversión, a mi juicio, o del inicio de un volumen de inversiones históricas, puede llegar recién en el 26, van a darse elementos que nos van a permitir ir reactivando el mercado interno y generando alivio a este ajuste que es dolorosísimo. Diego, usted es un hombre de la política, más allá de que ha estado como embajador, es un hombre político, tiene muchos vínculos políticos. ¿A usted le parece que lo que pasó el otro día en las calles fue un intento de golpe, como lo calificó el gobierno? Yo lo comparo con el intento de asalto al Capitolio. Epa. En el Sí. 6 de enero de 2021. Bueno, ¿Ahí qué pasó? La verdad, digo algo así como, es un golpe de Estado, no sé si fue la palabra, pero es más o menos moderno. no. Que no es ese golpe de Estado que van y entran por la fuerza de la Casa de Gobierno, sino que son actos... Si no hubiera habido un operativo de seguridad, yo creo que falló, hubo sorpresa en el Capitolio, no imaginaron que podía ocurrir. Bueno, hubo 5 muertos también, fue bastante más duro. Pero claro, Sí. la reacción tuvo que ver con que hubo un efecto sorpresa. Tomaron el Sí, Capitolio. Ni más Y ni menos. tomaron el Capitolio. Acá no. Esta misma gente que hizo esta manifestación absolutamente violenta, sin lugar a duda, si no hubiera habido un operativo de seguridad, podrían haber llegado a la misma circunstancia y situación. 2001 entraron al Congreso de la Nación. Bueno, lo vivimos en el Exacto. 2001. Entonces, esto es gravísimo, porque además había comunicación entre senadores y diputados que inclusive fueron a la calle, que trataron de bloquear, que fue lo que ocurrió en el Capitolio. Sí. El objetivo de tomar el Capitolio era porque en esa sesión y en ese día se hacía la aprobación legislativa de la elección del presidente Biden. La certificación. La certificación Sí. parlamentaria. Entonces que es un acá paso. querían interrumpir la sesión, dice Pero usted. sin lugar a duda. Hubo además manifestaciones, complicidad activa, desgraciadamente, De un lado y de del otro. legisladores, senadores que pedían que esto ocurriera, Sí. y diputados, De hecho, lo pidieron en el recinto. Pidieron exacto, suspender y por lo que estaba diputados pasando. que no estaban sesionando y estaban en la calle respaldando actos violentos. ¿Usted ve un sector del peronismo igual que golpista? Perdón, 2017. ¿usted ve un sector del peronismo golpista? Pero sin lugar a duda. Y además con una decisión violenta. Esta es una decisión violenta. Yo creo que esto tenemos que reflexionarlo, no para inventarnos fantasmas. No son fantasmas. Son cosas que las vimos por televisión Pero y mirá, aquellos que estuvieron la vieron en vivo y en directo. Como dice Mariano, un sector peronista o kirchnerista. No, ahí creo que hay una conjunción. Primero, yo hace 20 años que no soy más peronista. Hace 30 años de mi vida en el peronismo, fui secretario general del bloque. Por eso de se lo diputados, pregunté, claro. Peronista, tomé las armas contra la dictadura militar, o sea que no soy un blando, ni un moderado. ¿Un guardia de hierro usted? ¿Fue un guardia de yo hierro? fui No. montonero. Montonero. No ok. guardia de hierro. Montonero. Lo digo con todas las palabras. Está bien. Sí, Forma sí. parte de mi historia, forma también parte de mi autocrítica. Creo que realmente fue un trágico error. Muchísimos jóvenes de mi generación perdieron la vida en ese trágico error. Pero a lo que voy en esto, que conozco la dureza de la violencia, para llamarlo de alguna forma, que por supuesto creo que hay que erradicarla totalmente, y estoy muy contento que mis nietos puedan pensar en distintas manifestaciones políticas y no en tomar las armas o hacerse guerrilleros. Creo que esto es una experiencia que está saldada en la Argentina. Ahora le voy a hacer una pregunta respecto a esto, pero quería preguntarle otra cosa antes. Ahí, mire, la imagen que tenemos allí en la pantalla. En este caso, Diana Mondino. ¿Por qué cree que no está Diana Mondino en estos momentos en el G7? Eso hay que preguntárselo a una sola persona. ¿A quién? El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, es Sí. unipersonal. Sí. El gabinete no es un colegiado, por lo tanto son asistentes temáticos del Presidente. Sí. Todos tienen la renuncia presentada, todos están a disposición del Presidente, el Presidente los pone y los saca cuando quiere. Está bien. Punto. Igual, Entrar en Mondino va a los estar- rumores, eso, les pido que me excusen, pero Le cambio la pregunta. ¿No debería estar una canciller o un canciller en esta reunión de G7?
Decisión del presidente. Sí, ya lo el sé. presidente yo decidió... le pregunto otra cosa. La decisión del presidente ya sabemos que hasta podría haber decidido ir solo. Yo le digo, normalmente, le agrego algo más a la pregunta. Normalmente, ¿va o no va un canciller a esta reunión del G7? En general, en las reuniones internacionales está el presidente y el ministro que está seguro es el ministro de Relaciones Exteriores. Esto es lo habitual. ¿Por qué el presidente no lo decidió en este caso? Insisto, el único que puede contestar esa pregunta es el presidente. Y ya para seguir con el tema, ¿cómo analiza usted que Mondino no esté en el G7 ahora, pero sí esté mañana en Suiza con el presidente y sí esté la semana que viene en Alemania con el presidente? Sí, estas son decisiones que no me competen. El presidente decide que alguien esté, no esté, que se quede o que se vaya. Son decisiones del presidente, por lo tanto el único que puede contestar en serio, no como estimulador de rumores o parte interesada, etcétera, es el presidente de la República. No contestó la pregunta del kirchnerismo. Estábamos. Sí, estábamos con eso y viramos a Mondino. No, usted habló de peronismo kirchnerismo. Yo particularmente tengo la visión que el peronismo no existe más. No, ¿cómo? Que el peronismo no existe más. ¿No existe más el peronismo? Fue sustituido por el kirchnerismo. A partir del 2001 hubo un cambio sustancial. El peronismo fue un enorme movimiento social. Yo me siento muy orgulloso de haber militado en el peronismo. El peronismo era un movimiento social y político de una envergadura extraordinaria. Entre otras cosas, para ponerlo en números, al momento de la crisis del 2001 había 136.000 planes sociales. Ustedes recordarán que hoy algo muy criticado, que se critica mucho al presidente Milei, cuando él dice la gente se tiene que arreglar sola, que se olvide del Estado. Esto es lo que pasaba en la Argentina hasta el 2001. Salvo 136.000 personas en un país de 45 millones, la gente se arreglaba, como dice el presidente Milei, sola. ¿Qué significaba eso? O era contrapropista, o trabajaba en blanco, trabajaba en negro, salía a robar, por la vía que fuera. Pero realmente, prácticamente el 99% de los argentinos no tenían asistencia pública. Ahí empezó un proceso de emergencia del presidente Dualde, correcto, en ese momento estábamos en una crisis terrible, y se instalan 2 millones de programas. En 20 años llegamos en total a 22 millones de programas entre los nacionales, los provinciales y los municipales. Cambiamos la estructura social de Argentina. Eso, a mi juicio, construido por el kirchnerismo, no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo era un movimiento social de fuerte envergadura relacionada al trabajo, sin lugar a dudas. Yo lo defiendo eso, yo puedo ser cualquier cosa, pero seguro que no puedo ser gorila, ni antiperonista. Entonces, esto, yo creo que hubo sustitución, porque no hubo una reacción que dejara, por ejemplo, hay una frase, yo creo ingeniosa, del expresidente Macri, que dice que el kirchnerismo secuestró al peronismo. Me parece poética, pero no me parece que describa la realidad. La realidad es que el peronismo dejó de existir, a mi juicio, empezó ya a dejar de existir con la muerte del general Perón, como muchos grandes movimientos de líderes de la década del 40, Getúlio Vargas en Brasil, no hay varguismo en Brasil, allá de la Torre en Perú, no hay un movimiento en el presente. Entonces, esa situación que empezó a morir en etapas, lo entierran, no lo secuestran, Néstor y Cristina Kirchner. Esa es mi humilde opinión. Es decir, que el último, digamos, el último fuerza peronista que ha habido en la Argentina fue la de Menem. Sí, yo creo que Dualde fue el último de los mohicanos. Yo creo que Dualde hizo una transición muy importante que todavía no se lo reconoce históricamente. Yo estoy seguro que va a haber un gran reconocimiento a este año y medio. El presidente del incendio. El presidente del incendio. Miren las pensiones por invalidez, como crecieron en Argentina desde 2001. ¿No? Fíjense, a 1 millón pensiones por invalidez. A partir de 2010 empezaron a crecer. Bueno, pero toda esta maraña de planes, producto de una enorme decadencia, pero además de una intencionalidad. El kirchnerismo tuvo como modelo hacer del ciudadano un cliente y un esclavo. Esto fue horroroso. Los 3 o más millones de jubilaciones sin aportes. Yo no digo que
que no tenía aportes no tiene derecho a una suerte de pensión. Hoy se está viendo cómo modificar eso, pero uno no puede cargar sobre... hay un dato claro. Hoy, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Un presidente ha decidido que no va a emitir, porque tendríamos hiperinflación, y no tiene capacidad de crédito, porque cuando cuando recuperemos la capacidad de crédito, la capacidad de gastar va a ser gastar lo que tenemos en sólido, pero también utilizar el crédito. Los países que tienen crédito utilizan el crédito. Entonces, esa situación, si no la recuperamos, no podemos volver al camino que estaba 2% del Producto Bruto, miles de millones de pesos gastados por el irresponsable de Sergio Massa para financiar su campaña, que nos dejó al borde del desastre. Esto hay que identificarlo para entender que hoy lo que estamos pasando es justamente culpa y responsabilidad de 20 años de un manejo premeditado, cuando hoy hablamos de todo el sistema piquetero. Sí. Pero eso se estimuló, no nació del agua, no es que la gente quiso ser piquetera, no es verdad. Es que fue creciendo. Pero, ojo, acá hay todo, Carolina Stanley hizo lo suyo también. Pagaba mucho dinero. Sí, yo creo que fue uno de en esos errores que confiesa el presidente Macri, hubo continuidad de ese esquema planero y de modificar el sistema del trabajo por el sistema del plan. Exacto. Esa contención uno la puede entender humanamente, pero el desastre que genera la destrucción del tejido social de un país es lo peor que nos puede pasar. Guelar, antes de pedirlo, me quedó una pregunta pendiente. Si quiere me la contesto o no. Me llama a la curiosidad, no tiene una doble intención. Pero usted mencionó a sus nietos, usted mencionó que había sido montonero. Cuando sus nietos tal vez le preguntan, a usted le cuenta o se entera. Yo los hablo con ellos, por que usted fue montonero, que empuñó las armas. Lo saben. ¿Y qué le dicen? No, yo le digo, claro, primero la autocrítica. Yo soy un convencido, lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, que si el señor Firmenich hubiera sido presidente, hubiera matado tanta o más gente que el general Videla. O sea que la violencia es mala, no importa quién la produzca. Era un jefe suyo. Era un jefe suyo, digamos. Sí, claro, exactamente. Claro. Yo llegué a ser condenado a muerte por montoneros por negarme a realizar una estrategia que creía que era suicida. Yo creía que efectivamente había que responder con resistencia a la dictadura, pero con vocación democrática. Y montoneros, muy juntos en ese momento de ERP, decidieron la metodología revolucionaria, se iba a tomar el poder por las armas. Había obviamente un programa de matar, como si matar fuera un hecho revolucionario. Matar es matar, no importa con qué argumento se haga. Entonces yo creo que esto que causó a muchísimos, yo el 70% de mis amigos de juventud fueron asesinados en ese periodo. No es una carga fácil, pero desgraciadamente yo diría, salvo unos pocos, muy pocos, que tenían un nivel de fanatismo incorporado, la gran mayoría pensaban en términos de lo que era la ilusión revolucionaria. Pero sus nietos existió en la década de los 70. ¿Lo entendieron o les quedó, siente usted decir, qué lástima, el abuelo hizo eso? No, ellos lo entienden porque saben que mi autocrítica es totalmente sincera. Entonces, ¿entienden? Hay que ponerse en el contexto. Ojo, esto no es para justificar, sino para explicar lo que pasó. Yo no lo justifico. Los errores hay que catalogarlos y en todo lo que haya hecho mal, no tengo ninguna duda en justamente plantearme arrepentimiento y pedir disculpas por el daño que puedo haber causado. Queremos agradecerle la sinceridad, Guelar. ¿Son libertarios sus nietos ahora? Yo diría que están cerca del concepto libertario. Yo, la verdad, quiero aclarar que como yo no comulgo con el concepto libertario, no creo en que haya que destruir el Estado, más en el pacto que el presidente le propone a la clase política, el Pacto de Mayo, él plantea un Estado que tenga un tamaño del 25% del Producto Bruto. Hoy estamos arriba del 40%. Yo coincido totalmente. Entonces, claro, él dice una cosa, lo que propone es un Estado razonable, porque tiene que cumplir las misiones de seguridad, de defensa, de educación, de salud, de justicia. ¿Cómo no vamos a tener Estado? Estos países del G7, ¿alguno no tiene Estado? ¿O quiere destruir el Estado? Más, ¿qué es el presidente? Es el jefe de Estado. Si no tenemos Estado, tampoco necesitamos jefe de Estado. Yo creo que él quiere ser jefe de Estado y tener un Estado eficiente. Esta explicación a mí no me gusta, por eso no soy libertario. Bien.
Gracias, Diego. Gracias, Aguilar. Muy amable. Gracias por haber venido. Gracias.